un reloj detenido es, para muchos, un objeto roto, un accesorio sin vida. Pero en Madrid, a comienzos de los años 2000, aquellos relojes marcaban algo más inquietante, la hora exacta de la muerte de cada una de sus víctimas. Con el paso de los años, la prensa y la opinión pública bautizaron a su autor con un nombre que aún resuena en la memoria colectiva: el coleccionista de relojes. Hoy revisaremos uno de los casos más oscuros de la criminología española contemporánea, un expediente que nunca fue cerrado y que aún deja abiertas preguntas imposibles de responder. La historia comienza en 2003, en un Madrid donde la vida transcurría con normalidad aparente. España vivía tiempos de transformación política, económica y social, y la criminalidad violenta se encontraba relativamente contenida. Los titulares se ocupaban de la política, los escándalos de corrupción o el terrorismo, pero bajo la superficie, en los barrios más corrientes, un patrón extraño comenzó a surgir. Las primeras pistas no fueron reconocidas como parte de una serie. Nadie imaginaba que esos hallazgos dispersos conformaban la obra de un mismo individuo. Pero con el tiempo, los relojes detenidos se volverían imposibles de ignorar. El 14 de mayo de 2003, la policía recibió la llamada de una vecina en el barrio de Vallecas. Se quejaba de un olor insoportable proveniente de un piso en la calle Peña Gorbea. Cuando los agentes forzaron la puerta, encontraron el cadáver en avanzado estado de descomposición de un hombre de unos 60 años. Se trataba de Tomás Requena, jubilado ferroviario, que vivía solo desde hacía años. Nada indicaba violencia evidente, hasta que los forenses confirmaron que había muerto por asfixia. Lo verdaderamente inquietante estaba a su lado, sobre la mesilla, perfectamente colocado, había un reloj de bolsillo antiguo, detenido exactamente a las 11:47 de la noche. Esa era, según los médicos, la hora aproximada de su fallecimiento. El detalle pasó al expediente como una curiosidad, pero nadie pudo explicar de dónde había salido ese reloj, ni por qué no pertenecía a la víctima. Casi un año más tarde, el 3 de abril de 2004, en el distrito de Carabanchel, un guardia de seguridad de una construcción abandonada encontró un cuerpo. La víctima era una mujer identificada como Beatriz Montero, desaparecida 15 años antes, en 1989. El hallazgo ya era sorprendente, pero más aún lo fue descubrir, colocado con cuidado junto al cadáver, un reloj de pulsera femenino, detenido a las 2:15 de la madrugada. El forense determinó que esa coincidía con la hora aproximada de su muerte. El reloj, increíblemente, era el mismo que la mujer llevaba consigo el día de su desaparición. ¿Cómo podía haber permanecido ese objeto durante 15 años hasta reaparecer en una escena de crimen en 2004? Nadie tenía respuesta. El tercer caso, ocurrido en junio de 2005, terminó de convencer a las autoridades de que se encontraban ante un patrón. En un hotel barato del barrio de Argüelles, el recepcionista entró a la habitación 308 tras notar que un huésped no respondía. Encontró muerto a Eduardo Marquina, un anticuario local conocido en la zona. Sobre la mesilla descansaba otro reloj de bolsillo, esta vez inglés, fechado en 1912, detenido exactamente a las 5:32. El forense corroboró que esa era la hora de su muerte. El reloj había sido rastreado hasta un coleccionista desaparecido en los años 70. De nuevo, la pieza encajaba en un rompecabezas que apenas empezaba a revelarse. 3 crímenes en 3 años, en distintos barrios, con víctimas sin relación aparente. Sin embargo, en cada uno de ellos aparecía un reloj detenido a la hora exacta de la muerte. El caso no podía seguir considerándose casualidad. La Jefatura Superior de Policía de Madrid creó entonces un grupo especial de investigación, conocido entre los agentes como la Unidad Tiempo, bajo la dirección del inspector jefe Alfonso Gadea, veterano de la lucha contra el crimen organizado. El desafío era inmenso, no había testigos claros, no había huellas completas, lo más desconcertante, los relojes no pertenecían a las víctimas actuales, sino a personas desaparecidas décadas atrás. Los forenses estudiaron cada reloj minuciosamente. Encontraron huellas parciales, fibras y rastros de piel humana, pero nunca coincidían en la base de datos. Los relojes habían sido limpiados con extremo cuidado.
Algunos mostraban signos de haber sido manipulados, las agujas forzadas a detenerse en una hora exacta. La obsesión del asesino parecía ser detener el tiempo en el instante mismo de la muerte, como si buscara un control absoluto sobre la vida de sus víctimas. La investigación recorrió mercados de antigüedades, relojerías y coleccionistas privados en busca de alguien que pudiera estar adquiriendo piezas específicas. Varios comerciantes recordaron a un hombre alto, delgado, de rostro pálido y ojos hundidos, que llevaba siempre un maletín de cuero. Hablaba poco, pagaba en efectivo y nunca daba su nombre. Decían que compraba relojes antiguos con desperfectos, especialmente aquellos con historias asociadas a tragedias o desapariciones. Aún así, nadie pudo proporcionar un retrato preciso ni una pista definitiva. La prensa se apoderó del caso. Unos lo llamaban el asesino del tiempo, otros, el cronista de la muerte. Finalmente, el apodo que quedó grabado fue el coleccionista de relojes. Los titulares lo convirtieron en leyenda urbana y la opinión pública se dividía entre el morbo, el miedo y la fascinación. La idea de que alguien pudiera manipular objetos tan íntimos como relojes para marcar la muerte de sus víctimas despertaba una inquietud profunda. Al avanzar la investigación, comenzaron a surgir testimonios extraños. Una vecina del primer piso donde apareció Tomás Requena aseguró haber visto, semanas antes, a un hombre que se detenía cada noche frente al portal, siempre a las 11:47, la hora exacta de la muerte. La policía desestimó la declaración por la avanzada edad de la testigo y la falta de coherencia en sus relatos, pero el detalle coincidía con demasiada precisión como para ignorarse. En otro momento, un joven anticuario afirmó haber recibido la visita de un hombre que le preguntó específicamente por relojes de desaparecidos, objetos que hubieran estado vinculados a muertes o tragedias. Aunque el testimonio sonaba exagerado, encajaba con el patrón macabro que la unidad tiempo estaba intentando descifrar. Las contradicciones aumentaban. ¿Cómo podía el asesino tener acceso a relojes que habían pertenecido a personas desaparecidas hacía décadas? La hipótesis más común era que se trataba de un coleccionista que llevaba años acumulando piezas vinculadas a casos no resueltos, esperando el momento adecuado para utilizarlas. Otros agentes sugerían que el hombre podía haber trabajado en los archivos policiales o forenses, y que desde allí habría sustraído pruebas incautadas. Una teoría más arriesgada insinuaba que no actuaba solo, que existía un grupo organizado dedicado a recolectar relojes con historias de muerte. En paralelo, comenzaron a circular explicaciones alternativas. Algunos criminólogos plantearon que el asesino buscaba recrear muertes pasadas, sincronizando el presente con el pasado como parte de un ritual personal. Otros lo interpretaron como un gesto simbólico, congelar el tiempo de la víctima para apropiarse de su historia. La prensa más sensacionalista llegó a especular con la posibilidad de un forense obsesionado con el tiempo de defunción de sus pacientes. Ninguna teoría logró confirmarse, y cada hipótesis aumentaba la sensación de misterio. El caso alcanzó su punto más inquietante en 2007. En un descampado cercano a la carretera de Toledo, unos excursionistas descubrieron lo que parecía un enterramiento clandestino. La policía halló una fosa con 3 esqueletos en avanzado estado de deterioro. Junto a cada uno había un reloj distinto, un despertador de cuerda, un reloj digital de pulsera y un reloj de bolsillo oxidado. Todos estaban detenidos en la misma hora exacta, la medianoche. Los forenses identificaron los restos como pertenecientes a 3 personas desaparecidas en los años 80. No había conexión aparente entre ellas, salvo el hecho de que sus relojes se habían detenido al unísono. El mensaje era claro: el asesino no solo coleccionaba objetos, coleccionaba vidas detenidas en el tiempo. La fosa del 2007 confirmó que el caso abarcaba mucho más que 3 víctimas. El coleccionista llevaba décadas construyendo su obra, en silencio, sin ser detectado. Cada reloj era un trofeo, cada hora detenida, un recordatorio de su poder. Sin embargo, pese a la magnitud de la investigación, la identidad del responsable jamás pudo establecerse. La unidad tiempo siguió múltiples pistas, interrogó a decenas de sospechosos, investigó a coleccionistas y antiguos trabajadores de archivos policiales, pero ninguna línea condujo a un arresto. La historia no terminó ahí.
Entre 2008 y 2010, aparecieron en distintos puntos de Madrid relojes antiguos abandonados, sin cadáveres a su lado. Un reloj de pulsera en un parque de Chamberí, un reloj de bolsillo sobre un banco en la estación de Atocha, un reloj digital encontrado en un baño público. Todos estaban detenidos, todos mostraban horas distintas. Eran mensajes, advertencias o juegos, según la interpretación. Algunos investigadores creyeron que el asesino seguía activo, pero había cambiado de método. Otros afirmaron que imitadores estaban tratando de aprovechar la fama del caso. Nada se probó, y los relojes fueron guardados en cajas de evidencia sin mayor explicación. Hoy, más de 20 años después del primer hallazgo, el caso del coleccionista de relojes permanece abierto. Las teorías se multiplican, pero ninguna responde la pregunta esencial: ¿quién era ese hombre? ¿Un coleccionista solitario con paciencia infinita? ¿Un exforense obsesionado con el tiempo? ¿O una red secreta con acceso a pruebas y objetos de desaparecidos? El expediente descansa en los archivos de la Policía Nacional, junto a fotografías de relojes detenidos, informes forenses y testimonios contradictorios. Ningún rostro, ningún nombre definitivo. Solo la certeza de que alguien, en algún lugar, encontró en los relojes no un objeto de medición, sino un arma, una firma y una obsesión. Los relojes siguen marcando la misma hora, detenidos para siempre. Y aunque nadie lo diga en voz alta, algunos investigadores creen que aún falta un reloj por aparecer. Quizá ya esté en manos de su dueño, esperando el momento exacto para detenerse.